Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Betty Mahmoudi, una madre estadounidense que vivió 18 meses de cautiverio en Irán junto a su pequeña hija. Algunas escenas fueron adaptadas con fines dramáticos y narrativos. Lo que están a punto de escuchar no es solo una historia, sino una inmersión en las decisiones, el dolor y las consecuencias que han marcado vidas para siempre. Hay momentos en la vida donde todo cambia en un segundo. Un parpadeo, una frase, y de repente la persona que conocías ya no existe. Imagínate esto. Estás a miles de kilómetros de casa, en un país que no conoces, rodeada de gente que no entiende tu idioma, y el hombre que juró amarte, el padre de tu hija, te mira a los ojos y te dice: nunca vas a volver, vas a morir aquí. ¿Qué haces? ¿A quién le gritas? ¿A quién le pides ayuda cuando las mismas leyes te tienen atrapada? Yo soy Betty, y eso exactamente me pasó. Confié en la persona equivocada. O tal vez confié en la persona correcta, que se convirtió en alguien que nunca imaginé. Esta historia no es sobre cómo el amor conquista todo, es sobre cómo el miedo te paraliza, cómo la desesperación te consume y cómo, cuando todo parece perdido, algo dentro de ti se enciende y te dice: no hoy, no es así, no sin mi hija. Lo que estás a punto de escuchar va a incomodarte, va a enojarte, te va a romper el corazón, pero también te va a mostrar de qué estamos hechos los humanos cuando nos empujan al límite. ¿Listo para sentir lo que yo sentí? Entonces respira hondo, porque esto apenas comienza. A veces miro hacia atrás y me pregunto en qué momento exacto empezó todo. ¿Fue cuando lo conocí? ¿Fue cuando dije sí, acepto? ¿O fue mucho antes, cuando decidí creer que el amor podía curar cualquier cosa? La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es esto. Cuando estás enamorada, ves lo que quieres ver. Y yo quería ver a un hombre bueno. Déjame contarte cómo empezó todo. Yo era Betty Lover entonces, una mujer de Michigan tratando de rehacer su vida después de un primer matrimonio que no funcionó. Tenía 2 hijos maravillosos, Joe y John, ya mayorcitos ellos, y estaba haciendo lo que podía para salir adelante. No era fácil, pero tampoco era imposible. Tenía un trabajo, una casita modesta en Alpena, y la sensación de que lo peor ya había pasado, y entonces lo conocí a él. Era mediados de los 70 cuando Moody entró en mi vida, Sayed Bosor Mahmoudi, aunque todos le decíamos simplemente Moody, un médico iraní con una sonrisa que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo. Alto, elegante, con ese acento que hacía que las palabras sonaran más profundas de lo que eran. No era solo guapo, era brillante. Había estudiado en Londres, trabajado como profesor de matemáticas, ingeniero, hasta había estado en la NASA, ¿te imaginas? Y para cuando nos conocimos ya era anestesiólogo, un hombre exitoso, respetado, completamente integrado a la vida americana. Me mandaba flores, no de vez en cuando, sino constantemente. Rosas rojas que llenaban mi cocina con ese aroma dulce y mareante que te hace sentir que estás en una película romántica. Cajas de música con inscripciones hermosas, libros de poesía. Me escribía cartas larguísimas donde me decía cosas que ningún hombre me había dicho antes. Eres la luz que estaba buscando, me decía. Contigo, finalmente me siento completo. ¿Y sabes qué? Yo le creí completamente. Nos casamos en Houston a finales de los 70, en una ceremonia sencilla pero bonita. Recuerdo el vestido blanco que me puse, la forma en que Moody me miraba como si yo fuera lo más valioso que había encontrado en su vida. Mis hijos estaban felices. Yo estaba feliz. Todo parecía perfecto. Nos mudamos a Michigan,
a una casa más grande donde podíamos empezar nuestra vida juntos de verdad. Y 2 años después llegó ella, nuestra hija Tomatop. El nombre significa luz de luna en persa. Fue Moody quien lo eligió, una noche en que estábamos en el jardín y había luna llena. La luz plateada se derramaba sobre el césped y él puso su mano sobre mi vientre, todavía abultado por el embarazo, y susurró: Maktub, así se va a llamar nuestra hija. Y cuando nació, cuando la sostuve por primera vez y sentí ese peso cálido y suave contra mi pecho, cuando escuché su primer llanto que sonaba como música, supe que daría mi vida por ella. Sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces, Moody era un padre amoroso. La cargaba con una ternura que me derretía el corazón. Le cantaba canciones en persa que yo no entendía, pero que sonaban hermosas. Melodías que hacían que Maktub se durmiera con una sonrisita en los labios. La llamaba mi princesita, mi tesoro. Los primeros años fueron buenos, más que buenos. Teníamos una vida estable, una rutina cómoda. Moody trabajaba en el hospital, yo cuidaba de Maktub y de la casa. Los fines de semana hacíamos picnics en el parque. Cosas normales, cosas que millones de familias hacen. Pero entonces algo empezó a cambiar. Fue gradual, tan lento que al principio no lo noté, o tal vez no quise notarlo. Moody empezó a hablar más de Irán, de su familia que seguía allá, de las calles de Teherán donde creció, de los sabores de la comida persa que no podía encontrar en Michigan, de las tradiciones que extrañaba. Al principio me parecía tierno, ¿sabes? Todos extrañamos nuestras raíces de vez en cuando, pero después empezó a ver las noticias sobre la revolución iraní con una intensidad que me ponía nerviosa. Se quedaba pegado a la televisión, viendo imágenes de multitudes en las calles, escuchando discursos del Ayatolá Khomeini, y yo veía cómo su expresión cambiaba, cómo algo en él se encendía, empezó a hablar de la fe. Moody nunca había sido religioso. De hecho, me había dicho que, aunque nació musulmán, no practicaba. Pero de repente empezó a hablar del Islam con una pasión que no le conocía, de cómo había perdido sus raíces, de cómo necesitaba reconectar con su cultura. Yo traté de ser comprensiva, traté de apoyarlo, pero había algo en sus ojos que me daba escalofríos, una especie de distancia, como si estuviera físicamente conmigo, pero mentalmente en otro lugar. Y entonces llegó la propuesta. Fue una tarde de verano. Maktub tenía 4 años y estaba jugando en el jardín con sus muñecas. Yo estaba preparando la cena, pollo al horno, el olor a romero llenaba la cocina. Cuando Moody llegó del trabajo, se sentó en la mesa de la cocina y me dijo, con una sonrisa que parecía genuina: Betty, mi familia quiere conocer a Maktub. Han estado pidiéndome durante años que los visite. ¿Qué te parece si vamos a Irán? Solo 2 semanas. Un viaje rápido para que conozcan a nuestra hija. Sentí como si alguien me hubiera echado un balde de agua helada. ¿Irán?, dije, y mi voz sonó más aguda de lo normal. Moody está en guerra con Irak. Es peligroso. Además, ya sabes cómo tratan a los americanos allá. Solo 2 semanas, repitió, y su voz tenía esa calidad suave y persuasiva que había aprendido a amar. Mi hermana está enferma. Mis sobrinos nunca han visto a Maktub. Es importante para mí, Betty. Es mi familia. Y ahí está la cosa sobre el amor. Te hace vulnerable. Te hace querer complacer. Te hace dudar de tus propios instintos. Porque mi instinto me gritaba que no. Cada fibra de mi ser me decía que algo estaba mal. Pero mi corazón veía a mi esposo, el padre de mi hija, pidiéndome algo que claramente significaba mucho para él. No sé, dije, tratando de ganar tiempo. Déjame pensarlo, pero Moody insistió.
Y mientras más lo hacía, más nervios sentía yo en el estómago. Ese cosquilleo desagradable que te dice que estás al borde de algo peligroso. Le pregunté a mis amigos, ¿a mi familia debería ir? Todos me dijeron lo mismo. Moody es un buen hombre. Está completamente americanizado. No tienes de qué preocuparte. Pero yo sí me preocupaba. Algo me decía que si no iba, si le decía que no, él podría tomar a Maktub y llevársela sin mí. Y entonces nunca la volvería a ver. Esa era mi pesadilla. Despertar una mañana y descubrir que mi hija había desaparecido al otro lado del mundo, donde yo nunca podría alcanzarla. Así que dije que sí. Me arrepentí al instante. Los días previos al viaje fueron horribles. Empacaba y desempacaba. Me despertaba en las noches con el corazón acelerado, sudando frío. Maktub me preguntaba por qué estaba tan callada y yo le sonreía y le decía que todo estaba bien, pero por dentro me estaba desmoronando. El día que nos fuimos, en agosto de 1984, sentí como si estuviera caminando hacia mi propia tumba. El aeropuerto olía a café quemado y a perfumes baratos. La gente se movía a nuestro alrededor con sus maletas, emocionados por sus viajes, por sus vacaciones, y yo solo podía pensar, dale la vuelta. Todavía puedes irte, todavía puedes decir que no. Pero no lo hice. Subimos al avión. Maktub estaba emocionada, saltando en su asiento, preguntando cuánto faltaba para llegar. Moody estaba relajado, sonriente, como si todo fuera perfectamente normal. Y yo estaba en el baño del avión, mirándome al espejo, con las manos temblando mientras me agarraba del lavabo. El olor a desinfectante químico me revolvía el estómago. Podía escuchar el zumbido constante de los motores, ese sonido que te recuerda que estás suspendido a miles de metros del suelo, sin control sobre nada. Si tan solo pudiera bajarme de este avión ahora mismo, pensé, pero no podía. Ya estábamos en el aire. Ya no había vuelta atrás. Cuando volví a mi asiento, Moody me pidió algo que me congeló la sangre. «Dame tu pasaporte», dijo con calma, «y el de Maktub. Cuando lleguemos a Teherán, los oficiales a veces se los confiscan a los extranjeros. Es mejor que yo los guarde». Lo miré, realmente lo miré, y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos que no reconocí. Algo frío, algo calculado, pero le di los pasaportes, los puse en su mano y sentí como si estuviera entregando algo mucho más importante que unos documentos, como si estuviera entregando nuestra libertad. El avión siguió volando. Maktub se durmió contra mi hombro, su respiración suave y tranquila. Moody hojeaba una revista. Todo parecía normal, pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, lo sabía, que nada volvería a ser normal nunca más. Cerré los ojos y traté de respirar. El aire reciclado del avión sabía a metal y a miedo, y mientras volábamos hacia Teherán, hacia lo desconocido, solo podía pensar una cosa: ¿qué acabo de hacer? El calor de Teherán te golpea como una bofetada. No es un calor húmedo como el de Houston. Es seco, pesado, como si alguien hubiera abierto la puerta de un horno gigante y te hubiera empujado adentro. El aire huele a gasolina quemada, a especias que no reconozco, a algo dulce y podrido al mismo tiempo. Cuando bajamos del avión, ese 3 de agosto de 1984, lo primero que sentí fue el peso del sol sobre mi cabeza. Maktub se aferró a mi mano, sus deditos sudorosos y calientes. «Mami, hace mucho calor», dijo, y su voz sonaba asustada. «Lo sé, cariño. Solo son 2 semanas. Pronto estaremos de vuelta en casa». Ojalá hubiera sabido que estaba mintiendo. El aeropuerto era un caos.
Gente por todos lados, voces gritando en farsi, maletas amontonadas, soldados armados vigilando cada rincón. Había carteles con la cara del Ayatolá Yomeini colgados por todas partes, esos ojos que te miraban sin importar hacia dónde voltearas. Moody caminaba adelante, seguro de sí mismo, saludando en farsi a los oficiales. Yo lo seguía como podía, arrastrando a Matop, sintiendo las miradas de la gente clavadas en nosotras, miradas de desconfianza, de desprecio. Cuando pasamos por migración, Moody sostenía nuestros 3 pasaportes. El oficial lo miró, luego me miró a mí, dijo algo en farsi que no entendí y nos dejó pasar. Y ahí fue donde cometí el error más grande de mi vida. No le pedí que me devolviera los pasaportes. Del otro lado de la puerta nos esperaba la familia de Moody. Y cuando digo familia, me refiero a un enjambre de gente. Primos, sobrinos, tías, todos gritando y abrazando a Moody como si fuera un héroe de guerra que regresaba a casa. Me rodearon. Manos por todos lados tocándome, besándome las mejillas, hablándome en un idioma que no entendía. Olían a sudor, a perfumes florales demasiado fuertes, a tabaco. Me dieron regalos envueltos en papel brillante, una túnica larga y suelta, un mantó, me explicó alguien en inglés entrecortado, y un pañuelo negro para cubrirme la cabeza. Para cuando salgas, dijo una mujer mayor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Es la costumbre aquí? Asentí. Sonreí. Porque eso es lo que haces cuando eres educada, cuando no quieres ofender, aunque por dentro una alarma empezaba a sonar más y más fuerte. Nos subieron a un auto viejo que olía a gasolina y a cuero agrietado. Las calles de Teherán eran un desastre. Coches tocando el claxon sin parar, motos esquivando por todos lados, edificios grises con agujeros de bala en las paredes, recordatorios de la guerra, recordatorios de que este no era un lugar seguro. La casa donde nos hospedamos pertenecía a Ame Bozorg, la hermana mayor de Moody. Su nombre significaba literalmente gran tía, y créeme, ella se comportaba como si fuera la reina del lugar. La casa era diferente. No había muebles altos, solo alfombras persas en el suelo y cojines para sentarse. El baño era un agujero en el piso. La cocina olía a especias que me mareaban, cardamomo, azafrán, algo ácido que no podía identificar. Y el calor. Dios, el calor era insoportable. No había aire acondicionado, solo ventiladores viejos que lo único que hacían era mover el aire caliente de un lado a otro. Los primeros días fueron extraños. La familia era amable en la superficie, pero yo sentía algo debajo, una tensión. Ame Bozorg me miraba con algo que se parecía mucho al desprecio. Hacía comentarios en farsi que provocaban risas, y aunque no entendía las palabras, entendía perfectamente el tono. Se estaban burlando de mí. ¿Qué están diciendo?, le preguntaba a Moody. Nada, solo bromas de familia, respondía sin mirarme a los ojos. Pero yo sabía que era mentira. Me obligaron a usar el manto y el hijab cada vez que salíamos. La tela era áspera, raspaba contra mi cuello, y el calor debajo de toda esa ropa era insoportable. Sentía que me estaba asfixiando, que me estaban borrando. Mahtub tampoco estaba cómoda. Se quejaba del calor, de la comida picante que le quemaba la boca, de que extrañaba su cuarto, sus juguetes, a sus hermanos mayores. Pronto vamos a casa, mi amor, le susurraba por las noches, acariciando su cabello sudoroso. Solo faltan unos días más, pero los días pasaban y Moody empezaba a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. Me pedía que me cubriera más, que hablara menos, que no mirara directamente a los hombres de la familia. Luego empezó a ignorarme durante horas, como si yo fuera invisible.
Se la pasaba con sus hermanos, fumando, hablando en farsi, viéndome de reojo con una expresión que no reconocía. Traté de hablar con él, de decirle que estaba incómoda, que Maktub estaba inquieta, que ya queríamos irnos a casa. Solo un poco más, decía. Mi hermana necesita más tiempo conmigo. Y yo, como una idiota, le creí hasta que llegó esa noche. La noche antes de que se supone que teníamos que regresar a Michigan, yo estaba en el cuarto que compartíamos, guardando nuestra ropa en la maleta. Maktub estaba acostada en el colchón en el suelo, medio dormida, abrazando a su muñeca favorita. El aire olía a polvo y a ese incienso dulzón que quemaban todo el tiempo. Podía escuchar el llamado a la oración en la distancia, esa voz amplificada que sonaba en toda la ciudad. Ya me había acostumbrado al sonido, aunque seguía poniéndome nerviosa. Escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió. Moody entró. Cerró la puerta detrás de él con un clic que sonó demasiado definitivo. Se quedó ahí parado, mirándome con una expresión que nunca le había visto. Fría, dura, como si yo fuera una extraña. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Empacando, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Mañana es nuestro vuelo de regreso, ¿recuerdas? Se rió. Fue una risa corta, sin humor. No vas a ningún lado. El tiempo se detuvo. ¿Qué? No vas a ningún lado, Betty, ni tú ni Maktub. Nos quedamos aquí, en Irán, para siempre. Sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Moody, no es gracioso. Deja de bromear. Se acercó a mí, y por primera vez en todos los años que llevábamos juntos, le tuve miedo. No estoy bromeando. Esto es tu hogar ahora. Maktub va a crecer aquí, como una niña iraní apropiada. Tú vas a aprender tu lugar como esposa musulmana. Y si no te gusta, se encogió de hombros. Entonces eres libre de irte, sola, pero Maktub se queda conmigo. No, susurré. No, esto no está pasando. Ya pasó, dijo con voz plana. El momento en que subiste a ese avión ya pasó. Sentí que la habitación daba vueltas. El aire se volvió denso, imposible de respirar. Los pasaportes, dije, y mi voz sonó rota. Dame los pasaportes. ¿Tengo derecho a... ¿Derecho? Se rió de nuevo. Estás en Irán. Aquí no tienes derechos. Eres mi esposa. Maktub es mi hija. Y bajo la ley islámica, yo decido qué pasa con ustedes. Empecé a temblar. Todo mi cuerpo vibraba como si tuviera frío, aunque la habitación estaba sofocante. Por favor, dije, y odiaba lo débil que sonaba mi voz. Por favor, Moody, piensa en Maktub. Ella necesita estar en casa. Necesita ir a su escuela, ver a sus hermanos. Sus hermanos no son su familia real. Yo soy su familia. Y va a crecer aquí, aprendiendo nuestra cultura, nuestra religión. Se acabó la vida americana. Se acabó. Me le acerqué, agarré su brazo. No puedes hacer esto. No puedes. Me empujó. No fue un empujón violento, pero fue suficiente para hacerme retroceder, para recordarme que él era más fuerte, que yo no tenía poder aquí. Puedo hacer lo que quiera, dijo, y lo voy a hacer. Mejor acostúmbrate, Betty. Esta es tu vida ahora. Salió de la habitación. La puerta se cerró. Y yo me quedé ahí, de pie en medio de esa habitación caliente y sofocante, con mi maleta a medio empacar, mirando a mi hija dormida. El sonido que salió de mi garganta no fue un grito, fue algo más primitivo, algo quebrado. Me dejé caer al suelo. Las lágrimas vinieron, calientes y amargas. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un dolor sordo en el pecho que no se iba. Maktub se despertó. Me miró con esos ojos grandes y asustados. Mami, ¿por qué lloras? No pasa nada, mi amor. Mentí, limpiándome la cara. Solo estoy cansada. Pero pasaba todo.
todo estaba pasando. Pasaron los días. No hubo vuelo de regreso. No hubo aeropuerto. Solo hubo silencio de parte de Moody y miradas de satisfacción de parte de su familia. Intenté ir a la embajada suiza, porque Estados Unidos no tenía embajada en Irán en ese entonces. Me colé mientras Moody estaba trabajando, llevando a Matop de la mano, caminando por calles que me miraban con odio. La mujer en la embajada me escuchó, asintió y luego me destrozó. Señora Mahmoudi, al casarse con un ciudadano iraní, usted automáticamente se convirtió en ciudadana iraní. Y bajo la ley iraní, los hijos pertenecen al padre. No hay nada que podamos hacer. Pero soy americana, supliqué. Nací en Estados Unidos. Tengo derechos, no aquí. Aquí las leyes son diferentes. Lo siento. Volví a casa con Matop. Y cuando Moody descubrió que había ido a la embajada, me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones. Si vuelves a intentar algo así, susurró cerca de mi oído, su aliento caliente contra mi mejilla, te mato. ¿Me entiendes? Te mato y le digo a todo el mundo que te suicidaste. Y nadie va a dudar de mi palabra. Lo miré a los ojos y no vi al hombre que había amado. Vi a un extraño, a un carcelero. Esa noche, acostada en el colchón en el suelo con Matop dormida a mi lado, miré el techo agrietado y entendí la verdad. Estábamos atrapadas, en un país que nos odiaba, con un hombre que ya no era mi esposo, sino mi enemigo, bajo leyes que nos trataban como propiedad. No había embajada que nos salvara, no había policía que nos protegiera, no había justicia que nos defendiera, solo había una jaula invisible. Y nosotras estábamos adentro. La pregunta no era si escaparíamos, la pregunta era ¿cómo? Hay una diferencia entre estar presa y sentirte prisionera. Cuando estás presa, hay rejas, hay muros, hay algo físico que puedes ver, tocar, contra lo que puedes golpear los puños hasta que te sangren. Pero cuando eres prisionera, la jaula está hecha de miradas, de amenazas susurradas, de leyes que te dicen que no eres dueña ni de tu propio cuerpo. Y esa jaula es mucho peor, porque nadie más puede verla. Los primeros meses fueron los más difíciles, no porque las cosas fueran violentas todo el tiempo, sino porque tuve que aprender a vivir con el miedo constante, un miedo que nunca se iba, que estaba ahí cuando me despertaba, cuando comía, cuando respiraba. Me mudaron de la casa de Ame Bosorg a otra casa de la familia. Moody decía que era para tener más privacidad, pero yo sabía la verdad. Era más fácil controlarme si estábamos aislados. La nueva casa era más pequeña. Paredes de cemento que sudaban humedad, ventanas con rejas, un patio trasero rodeado de muros altos. Era perfecta para lo que Moody quería, una cárcel que parecía hogar. Cada mañana me despertaba con el sonido del llamado a la oración, esa voz amplificada que retumbaba por toda la ciudad antes del amanecer. Al principio me sobresaltaba, me hacía saltar de la cama con el corazón acelerado. Con el tiempo, solo me hacía sentir más sola. Las reglas eran claras. No podía salir sin permiso. No podía hablar con nadie sin supervisión. No podía usar el teléfono. Ni siquiera podía asomarme por la ventana sin cubrirme completamente. Es por tu propia seguridad, decía Moody con esa voz suave que alguna vez me había parecido reconfortante. La gente aquí odia a los americanos. Si te ven, si hablas inglés en público, podrías ponernos en peligro a todos. Pero yo sabía que era mentira. No me estaba protegiendo, me estaba borrando. Maktub empezó a ir a la escuela iraní. Ver cómo se la llevaban cada mañana me destrozaba. Mi niña de 4 años, que apenas entendía qué estaba pasando, tenía que sentarse en un salón
donde le hablaban en un idioma que no comprendía, donde le enseñaban a odiar todo lo que ella era. Mami, no quiero ir. Lloraba por las mañanas aferrándose a mi pierna. Por favor, no me hagas ir. Y yo tenía que despegarla de mí. Tenía que sonreír y decirle que todo estaría bien, mientras por dentro algo se rompía un poco más. Una tarde, cuando regresó de la escuela, me mostró un dibujo que había hecho. Era la bandera americana, con una gran X roja encima. La maestra dice que esta bandera es mala, dijo con voz pequeña. Dice que los americanos son el gran Satán. Sentí que me ahogaba. Agarré el dibujo, lo hice pedazos y lo tiré a la basura. Luego, abracé a Matop con tanta fuerza que ella se quejó. Escúchame bien, le susurré al oído. Esa bandera no es mala. Esa es nuestra bandera. La bandera de tu país. No importa lo que te digan. No importa cuántas veces te lo repitan. Tú eres americana. ¿Me entiendes? Ella asintió, pero vi la confusión en sus ojos y supe que estaba perdiendo la batalla. Cada día que pasaba, Matop se alejaba más de mí, se volvía más callada, más asustada. Moody también estaba cambiando, o tal vez solo estaba mostrando quién había sido siempre. Se volvió obsesivo con las reglas, con la religión, con el control. Tenía que cubrirme completamente, incluso dentro de la casa si había hombres de visita. Tenía que servir el té de cierta manera. Tenía que caminar 3 pasos detrás de él cuando salíamos. Tenía que bajar la mirada cuando me hablaba, y si no lo hacía, la primera vez que me golpeó fue un mes después de que nos dijera que nunca volveríamos. Yo había cuestionado algo que dijo. Ni siquiera recuerdo qué fue. Y él se dio la vuelta y me abofeteó. El sonido fue como un trueno en esa habitación pequeña y silenciosa. Me quedé ahí, paralizada, con la mejilla ardiendo y el sabor a sangre en la boca donde me había mordido la lengua. Matop empezó a llorar y Moody solo me miró con frialdad y dijo: «Esto es lo que pasa cuando una esposa no respeta a su marido». No fue la última vez. Los golpes se volvieron más frecuentes. Una bofetada aquí, un empujón allá. A veces me agarraba del brazo con tanta fuerza que me dejaba marcas moradas que duraban semanas. Pero lo peor no era el dolor físico, era el psicológico. Me ignoraba durante días. Me hablaba como si yo fuera basura. Me decía que era una mala madre, una mala esposa, que Matop estaría mejor sin mí. «Puedo quitártela cuando quiera», me recordaba. «Bajo la ley islámica los hijos son míos. Tú no eres nada». Y lo peor es que tenía razón. Traté de mantenerme cuerda. Traté de encontrar pequeños momentos de normalidad para Matop. Le cantaba canciones en inglés cuando Moody no estaba. Le contaba historias sobre Michigan, sobre sus hermanos, sobre el lago que podía ver desde nuestra ventana en casa. Cuando volvamos, le decía, vamos a hacer un picnic en la playa y vamos a nadar hasta que se nos arruguen los dedos. ¿Cuándo vamos a volver, mami? Y yo no tenía respuesta. La familia de Moody era cómplice. Todos sabían lo que estaba pasando y a nadie le importaba. Amé Bozorg me miraba con satisfacción cada vez que venía de visita, como si estuviera disfrutando verme sufrir. Hubo una mujer, Ellen, que me dio un poco de esperanza. Era americana también, casada con un iraní. La conocí en una reunión familiar. Nos miramos a través de la habitación y algo pasó, un reconocimiento, una conexión silenciosa entre 2 mujeres atrapadas. Cuando finalmente pudimos hablar a solas, le pregunté, «¿Cómo lo soportas?». Ella se rió, pero fue una risa sin alegría. «No lo soporto», dijo. «Sobrevivo. Hay una diferencia». Me contó su historia, cómo su esposo también la había engañado, cómo la golpeaba, cómo ella había querido irse pero no podía dejar a sus hijos. «Lo intenté una vez.
susurró, mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Fui a la embajada. Me dijeron lo mismo que a ti. No hay nada que puedan hacer. Entonces, ¿qué haces? Pregunté, desesperada por alguna respuesta, cualquier respuesta. Finjo, dijo. Finjo que soy feliz, finjo que me gusta estar aquí. Y cuando bajo la guardia, cuando deja de vigilarme tanto, encuentro pequeños momentos de libertad. Esa conversación me dio una idea, una estrategia. Si quería escapar algún día, tenía que hacer que Moody creyera que me había rendido, que había aceptado mi destino. Así que empecé a actuar, empecé a sonreír más, a quejarme menos, a usar el hijab sin protestar, a cocinar las comidas que a él le gustaban, a servirle el té con la cabeza inclinada. Al principio Moody desconfiaba, me miraba con ojos entrecerrados buscando la trampa, pero poco a poco empezó a relajarse, me dio pequeños permisos. Podía ir al mercado con una de sus primas, podía llevar a Matop al parque, siempre que una de las mujeres de la familia nos acompañara. Eran migajas de libertad, pero las tomé, porque sabía que eventualmente esas migajas se convertirían en algo más. Los bombardeos eran lo peor. La guerra con Irak seguía, y Teherán era un blanco constante. Las sirenas sonaban en medio de la noche y teníamos que correr al sótano. El sonido de las explosiones en la distancia hacía temblar las paredes. Maktub se aferraba a mí temblando, llorando. «Nos van a matar», sollozaba. «Nos van a matar». Y yo no podía decirle que no, porque tal vez sí. Hubo una noche en que una bomba cayó cerca, tan cerca que las ventanas explotaron, vidrios por todas partes, el olor a pólvora y a humo llenando el aire. Cubrí a Matop con mi cuerpo. Sentí los vidrios cortando mi espalda, mis brazos, pero no me importó. Lo único que importaba era que ella estuviera bien. Cuando terminó, cuando el silencio volvió, me di cuenta de que estaba temblando, no de miedo por mí, sino de rabia. Rabia porque mi hija estaba creciendo en una zona de guerra, porque cada noche podía ser la última, porque el hombre que se suponía que debía protegernos era el que nos había puesto en peligro. Esa rabia se convirtió en algo que guardé muy adentro, en un fuego pequeño pero constante que no dejé que se apagara, porque sabía que eventualmente ese fuego me daría la fuerza que necesitaba. Pasaron los meses. Agosto se convirtió en septiembre, septiembre en octubre. El año se estaba terminando y yo seguía atrapada, pero algo había cambiado en mí. Ya no era la Betty que había bajado de ese avión. Esa Betty había sido ingenua, confiada, débil. La nueva Betty era diferente, más dura, más inteligente, más dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Y mientras fingía ser la esposa obediente, mientras sonreía y asentía y bajaba la cabeza, mi mente trabajaba constantemente, buscando grietas en la jaula, buscando una salida. Porque una cosa estaba clara: no iba a quedarme aquí para siempre. No iba a dejar que mi hija creciera en este lugar. No iba a permitir que Moody ganara. Una noche, acostada en ese colchón en el suelo, escuchando la respiración suave de Matop a mi lado, tomé una decisión. Iba a escapar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero iba a hacerlo, aunque me costara todo, aunque tuviera que cruzar montañas, aunque tuviera que arriesgar nuestras vidas, porque vivir así no era vivir, era solo sobrevivir. Y yo no había llegado hasta aquí para solo sobrevivir. Cerré los ojos. Y por primera vez en meses no sentí solo miedo, sentí algo más, determinación. Si alguien te pregunta cómo se siente la esperanza, te diré esto: se siente como una chispa en medio de la oscuridad.
tan pequeña que casi no la ves, tan frágil que un soplo de viento podría apagarla, pero si la proteges, si la alimentas con cuidado, puede convertirse en un incendio. Mi chispa llegó de la forma más inesperada. Era un día de mercado. Moody finalmente me había dado permiso de ir sola. Bueno, no completamente sola. Su prima Nasserine venía conmigo como guardiana. Pero era la primera vez en meses que salía sin él respirándome en el cuello. El mercado era un caos de colores y sonidos. Vendedores gritando precios, el olor a especias mezclándose con el de pescado fresco, telas brillantes colgando de los puestos como banderas. Mujeres envueltas en chadores negros moviéndose entre la multitud como sombras. Yo llevaba el mío bien puesto, cubriendo cada centímetro de piel, sudando bajo el sol del mediodía. Pero había aprendido a moverme como ellas, a volverme invisible. Necesitaba comprar arroz y yogur, cosas básicas. Pero mientras Nasserine se distraía mirando telas, yo vi algo que me hizo detenerme, una tienda pequeña, un hombre mayor detrás del mostrador, y en la pared, casi escondido detrás de unas cajas, un teléfono. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había pasado tanto tiempo sin poder hablar con mi familia en Michigan, sin escuchar la voz de mis hijos mayores, sin poder decirle a alguien, a cualquiera, ayúdenme, estoy atrapada. Miré a mi alrededor. Nasserine seguía ocupada. La gente fluía a nuestro alrededor, indiferente. Entré a la tienda. El hombre me miró con curiosidad. Yo lo miré a él. Y en ese momento, sin palabras, algo pasó entre nosotros. Una comprensión. ¿Habla inglés? Pregunté en voz baja. Un poco, respondió. Su acento era pesado pero entendible. Necesito usar su teléfono. Por favor, es una emergencia. Él me estudió por un largo momento. Sus ojos eran amables pero cautelosos. ¿Problemas con esposo? Preguntó, asentí, sintiendo las lágrimas quemándome los ojos. Él suspiró. Luego asintió hacia la parte trasera de la tienda. Rápido. Pero si alguien pregunta, usted no estuvo aquí. Casi lloré de alivio. Llamé a Michigan. Marqué el número que tenía grabado en la memoria. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3. ¿Hola? Era la voz de mi papá. Y escucharla fue como recibir oxígeno después de meses de ahogarse. Papá, susurré, mi voz quebrada. Papá, soy yo, Betty. ¿Eres tú? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Moody no nos deja salir de Irán. Estamos atrapadas. Él tiene los pasaportes y dice que nunca vamos a volver y... Las palabras salían atropelladas, desesperadas. Cálmate, cariño, cálmate. Vamos a sacarte de ahí. Te lo prometo, no puedes. No hay nada que puedas hacer. Ya fui a la embajada y... Escúchame. Su voz se volvió firme. Voy a hacer algunas llamadas. Hay organizaciones que ayudan en estos casos. Pero tienes que ser fuerte. ¿Me oyes? Tienes que aguantar. Escuché pasos afuera. Nasserine llamándome. Tengo que colgar. Susurré. Te amo, yo también te amo. No te rindas. Colgué justo cuando Nasserine entraba. ¿Qué haces aquí? Preguntó con desconfianza. Solo preguntaba el precio de algo. Mentí, señalando unas latas en un estante. Ella me miró con los ojos entrecerrados, pero no dijo nada más. Esa llamada me dio algo que había perdido. Esperanza. Mi padre cumplió su palabra. A través de métodos que nunca entendí completamente, logró contactarme. Pequeños mensajes que llegaban de formas extrañas. Una vez, una mujer en el mercado se me acercó y me susurró: «Tu familia te manda su amor. No estás sola». Y así fue como conocí a Amal. No era su nombre real. Nunca supe su nombre real, pero era parte de una red clandestina de personas que ayudaban a extranjeros atrapados en Irán a escapar.
Nuestro primer contacto fue en un parque. Yo estaba ahí con Matop, fingiendo que todo era normal, cuando un hombre se sentó en la banca junto a mí. No me mire, dijo en inglés perfecto. Solo escuche. Mi corazón se detuvo. Sé quién es usted. Sé lo que le está pasando. Y puedo ayudarla. ¿Quién es usted?, susurré, manteniendo la vista al frente, viendo a Matop jugar en los columpios. Alguien que cree que ninguna mujer debería ser prisionera. Ningún niño debería ser rehén. Me explicó que había rutas. Contrabandistas que, por el precio correcto, podían sacarme del país. Pero era peligroso, muy peligroso. Si la descubren intentando escapar, su esposo puede matarla y la ley estará de su lado. ¿Entiende eso? Entiendo, dije, aunque las palabras me aterraban. Bien. Entonces empezamos a planear. Los siguientes meses fueron una danza delicada entre fingir normalidad y preparar secretamente mi escape. Amal me daba instrucciones en encuentros furtivos, a veces en el mercado, donde me pasaba notas escondidas en paquetes de arroz, a veces a través de intermediarios que ni siquiera sabían lo que estaban entregando. Hubo varios planes que no funcionaron. El primero era volar desde Teherán hasta Bandar Abbas, en el sur, y luego tomar un bote cruzando el Golfo Pérsico hacia uno de los estados árabes. Pero requería documentos que no podía conseguir sin levantar sospechas. El segundo plan era más complicado. Volar hasta Sajidán, cerca de la frontera con Pakistán, y luego ser contrabandeadas a través de Baluchistán. Pero Amal me advirtió que el clima estaba terrible, que había nevadas severas y bandidos que secuestraban viajeros. Es demasiado arriesgado, me dijo. Con una niña pequeña no sobrevivirían. Cada plan fallido me rompía un poco más. Empezaba a preguntarme si alguna vez saldríamos. Mientras tanto, mi actuación con Moody tenía que ser perfecta. Sonreía cuando me ordenaba hacer algo. Cocinaba sus comidas favoritas. Lo dejaba tomar decisiones sobre todo sin cuestionar. Poco a poco su vigilancia se relajó. Me dejaba salir más. Me dejaba ir al parque con Maktub sin supervisión constante. Incluso me dejaba hacer las compras sola a veces. Era lo que yo necesitaba. Libertad de movimiento. Oportunidades para reunirme con Amal, para planear, pero no todo era planificación. También estaba el costo emocional. Había noches en que Moody me tocaba y yo tenía que fingir que no me daba asco, que no estaba acostada ahí, rígida como una tabla, deseando estar en cualquier otro lugar. Había días en que Maktub regresaba de la escuela hablando más en farsi que en inglés, y yo tenía que recordarle quién era en susurros por la noche. «Eres Betty Matop Mahmoudi», le decía. «Naciste en Estados Unidos. Tu país es Estados Unidos. No olvides eso nunca». Pero veía cómo la confusión crecía en sus ojos. Cómo empezaba a preguntarse si yo estaba diciendo la verdad o si lo que le enseñaban en la escuela era lo real. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. A principios de enero de 1986, recibí una llamada que cambió todo. Era mi hermana. A través de conexiones que nunca entendí completamente, logró comunicarse conmigo. «Betty», dijo, y su voz sonaba rota. «Es papá, está muy enfermo. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Quiere verte». Antes de... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Cuando Moody llegó a casa esa noche, se lo dije. Con lágrimas reales corriendo por mi cara le supliqué. «Mi padre se está muriendo. Por favor, déjame ir a verlo. Solo unos días. Te prometo que vuelvo». Esperaba que dijera que no. Esperaba una pelea, pero en cambio me sorprendió. «Está bien», dijo. «Puedes ir».
Por un segundo sentí esperanza. Habría cambiado de opinión. Me dejaría ir a casa. Pero entonces añadió: Maktub se queda aquí, conmigo. El mundo se detuvo. No, dije. No, no puedo dejarla. Es mi hija. Y es mi hija también. Si quieres ver a tu padre antes de que muera, vas sola. O no vas. Tú decides. Moody, por favor. Ya decidí. Tienes un vuelo para el 31 de enero. Sola. Me alejé de él. Me fui al cuarto y cerré la puerta. Me senté en el piso y traté de no gritar. Esto era una trampa. Lo sabía. Si me iba sola, él nunca me dejaría volver. Se quedaría con Maktub y yo nunca la volvería a ver. Llamé a Amal. Fue arriesgado, pero estaba desesperada. Nos tiene que sacar antes del 31, le dije. Es ahora o nunca. Hubo una pausa larga. Tengo una ruta, dijo finalmente. A través de Turquía. Pero es peligrosa, muy peligrosa. Tendrán que cruzar montañas a caballo en pleno invierno, con una niña de 4 años. No me importa, dije. Sácanos de aquí. Hay otra cosa, añadió. Una vez que se vayan, una vez que huyan de la casa, no pueden cambiar de opinión, no pueden regresar. Si las descubren, si las atrapan, lo sé, interrumpí. Lo sé, pero de todas formas estamos muertas si nos quedamos. Está bien, dijo. Prepárese. Cuando sea el momento, tiene que estar lista para moverse rápido. Los días siguientes fueron una tortura. Fingir normalidad mientras cada nervio de mi cuerpo vibraba con ansiedad. Empecé a juntar cosas en secreto, documentos, dinero, ropa abrigadora escondida en el fondo del armario. No mucho, porque no podía levantar sospechas, pero lo suficiente para sobrevivir. Le hablaba a Maktub en voz baja por las noches. ¿Recuerdas lo que hablamos? ¿Sobre ir a casa? Sí, mami. Muy pronto vamos a hacer un viaje especial. Pero tienes que ser muy, muy valiente. ¿Puedes hacer eso por mí? Ella asintió con esos ojos grandes y confiados. Puedo ser valiente. Lo sé, mi amor. Lo sé. El 29 de enero amaneció frío y gris. El cielo estaba pesado, cargado de nubes que prometían nieve. Moody se preparaba para ir al hospital. Yo preparaba el desayuno con manos temblorosas, esperando la señal. Y entonces sonó el teléfono. Moody contestó. Habló en farsi. Su expresión cambió. Tengo que ir al hospital, me dijo. Una emergencia. Volveré tarde. Me besó en la frente, un gesto que me hizo sentir náuseas. Y se fue. La puerta se cerró. Y yo supe que esta era la oportunidad. Agarré a Maktub. Agarré la pequeña bolsa que había preparado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono mientras marcaba el número de Amal. Es ahora, dije cuando contestó. Nos vamos ahora. Estén listas. Alguien las recogerá en 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos para decidir el resto de nuestras vidas. Le puse a Maktub su abrigo más grueso. Le até las botas. Le dije que íbamos a jugar un juego especial, un juego donde teníamos que ser muy silenciosas. Miré alrededor de esa casa que había sido nuestra prisión durante 18 meses. Parte de mí quería quemar todo, destruir todo. Pero no había tiempo para eso. Solo había tiempo para una cosa: correr. Escuché un auto detenerse afuera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Agarré la mano de Maktub, abrí la puerta y salimos hacia lo desconocido. Hay momentos en tu vida que se graban en tu memoria con una claridad perfecta. Cada detalle, cada sonido, cada olor. El momento en que huí de esa casa es uno de esos momentos. El aire estaba helado. Me cortaba los pulmones con cada respiración. Maktub apretaba mi mano tan fuerte que me dolía,
Pero no me importaba. Ese dolor significaba que estaba ahí, que era real, que no estaba soñando. El auto que nos esperaba era viejo, con la pintura descascarada y las ventanas empañadas. Un hombre que nunca había visto estaba al volante. No dijo nada, solo asintió. Subimos al asiento trasero. El interior olía a cigarrillos viejos y a miedo. ¿A dónde vamos, mami?, preguntó Matop con voz pequeña. A casa, susurré, abrazándola contra mí. Vamos a casa. El auto arrancó, y con cada metro que nos alejábamos de esa casa, sentía como si un peso enorme se levantara de mi pecho. Pero también crecía el terror, porque sabía que en cualquier momento Moody podría regresar, podría descubrir que nos habíamos ido, podría llamar a la policía, podría encontrarnos, y si eso pasaba, prefería no pensar en lo que pasaría. El conductor nos llevó a través de calles que no reconocía. Teherán pasaba por la ventana como una película borrosa. Edificios grises, gente envuelta en abrigos oscuros, soldados en las esquinas con rifles colgando de sus hombros. Cada vez que veíamos un puesto de control, mi corazón se detenía. Pero el conductor parecía saber exactamente qué rutas tomar para evitarlos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 minutos, nos detuvimos frente a un edificio de apartamentos destartalado. Arriba, dijo el conductor en un inglés entrecortado. Tercer piso, puerta azul. Toquen 3 veces, salimos del auto. El frío me golpeó como una pared sólida. Le envolví mi bufanda a Matop alrededor del cuello y subimos las escaleras. Tercer piso, puerta azul. 3 golpes. La puerta se abrió. Una mujer mayor con ojos amables nos hizo pasar rápidamente. ¡Rápido! ¡Rápido!, susurró. No pueden estar en el pasillo. El apartamento era pequeño y olía a incienso y a té. Había alfombras persas en el suelo y fotos en las paredes de gente que no conocía. ¿Quién es usted?, pregunté. Alguien que ayuda, respondió simplemente. No es seguro que estén aquí mucho tiempo. Tienen que quedarse calladas. No pueden acercarse a las ventanas. ¿Entienden? Asentí. Pasamos 3 días en ese apartamento. 3 días que se sintieron como 3 años. No podíamos salir. Apenas podíamos movernos. Mahtub estaba confundida y asustada, pero traté de mantenerla tranquila jugando juegos silenciosos, contándole historias en susurros. Por las noches podía escuchar sirenas en la distancia. ¿Nos estaban buscando? Moody había movilizado a toda la policía de Teherán. No lo sabía, y esa incertidumbre me estaba matando. La mujer nos traía comida, pan plano, yogur, té dulce. Comía porque sabía que necesitaba mantener mi fuerza, pero todo sabía a cartón. En la tercera noche, Amal finalmente llegó. Se veía tenso, cansado, pero había determinación en sus ojos. Es hora, dijo. Los arreglos están hechos. Salimos mañana en la noche. ¿A dónde vamos? Primero a Tabriz, en el norte. Es un viaje de varias horas. Desde ahí, cruzarán la frontera hacia Turquía. ¿Cómo? Su expresión se volvió seria, a caballo. A través de las montañas. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Amal, Matop tiene 4 años. No puede... Es la única manera, interrumpió. Los caminos están vigilados. Los puntos de control están por todas partes. La única ruta que no patrullan es a través de las montañas, porque es demasiado peligrosa. ¿Qué tan peligrosa?, no respondió de inmediato. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Hay nieve. Hace mucho frío. El camino es empinado. Y hay patrullas kurdas que disparan primero y preguntan después. Dios mío. Pero, añadió, los contrabandistas que las van a llevar conocen el camino.
Lo han hecho docenas de veces. Si siguen sus instrucciones exactamente, si no se quejan, si aguantan, pueden lograrlo. ¿Teníamos opción? No. La noche del 31 de enero, el día que se suponía que debía estar en un avión hacia Michigan sin Mahtob, salimos de Teherán. Esta vez en una camioneta con otros 2 hombres, contrabandistas de verdad. Se veían rudos, con caras marcadas por el clima y ojos que habían visto demasiado. No hablaban inglés, solo señalaban y gruñían, pero Amal venía con nosotros, al menos por parte del camino, traduciendo cuando era necesario. Manejamos toda la noche. Yo sostuve a Mahtob contra mí, manteniéndola abrigada con mi cuerpo. Ella se durmió eventualmente, exhausta por el estrés de los últimos días, pero yo no podía dormir. Miraba por la ventana hacia la oscuridad interminable, el paisaje cambiando gradualmente de ciudad a campo, de campo a colinas, de colinas a montañas. Pasamos por varios pueblos pequeños. En uno nos detuvimos en una casa donde nos dieron comida caliente, estofado de cordero picante que me quemó la lengua, pero me calentó desde adentro. Duerman un poco, nos dijeron. Mañana empieza la parte difícil. Traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía a Moody. Veía su cara cuando descubrió que nos habíamos ido. Veía su rabia. Nos estaría buscando. ¿Estaría cerca? Traté de no pensar en eso. Al día siguiente llegamos a una aldea remota más allá de Tabriz. Era apenas un puñado de casas de barro agrupadas al pie de montañas enormes y cubiertas de nieve. Nos presentaron a nuestros guías, 2 hombres con caras curtidas y ropa pesada de montaña, y a los caballos. No eran los caballos elegantes de las películas. Eran animales pequeños y fuertes, acostumbrados al clima brutal de las montañas. ¿Ella puede montar?, preguntó uno de los guías, señalando a Mahtob. Va conmigo, dije firmemente. Asintió. Amal se despidió ahí. Me abrazó rápidamente. Sea fuerte, me dijo. Ya casi está. Gracias, susurré. Por todo. No me agradezca hasta que esté a salvo. Y luego se fue. Y me di cuenta de que estábamos completamente solas, en manos de extraños, a punto de cruzar una de las fronteras más peligrosas del mundo. Subir a Mahtob al caballo fue aterrador. Ella estaba aterrorizada, aferrándose a mí mientras yo trataba de mantener el equilibrio. Mamá, tengo miedo, sollozó. Lo sé, mi amor. Yo también. Pero vamos a estar bien. Tenemos que ser valientes. ¿Recuerdas? Dijiste que podías ser valiente. No quiero ser valiente. Quiero ir a casa. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, le dije, besando su cabeza. Vamos a casa. Empezamos a cabalgar. Al principio, el camino no era tan malo. Empinado, sí. Rocoso, sí, pero manejable. Pero mientras más subíamos, peor se ponía. La nieve era profunda. Los caballos se hundían hasta las rodillas con cada paso. El viento aullaba, cortándonos la cara con cristales de hielo. La temperatura bajaba más y más. Mahtob temblaba contra mí. Le envolví mi abrigo alrededor de ella lo mejor que pude, pero no era suficiente. Nada era suficiente contra ese frío brutal. Mis manos estaban tan entumecidas que apenas podía sostener las riendas. Mis pies habían perdido toda sensación hacía horas. Cada respiración me quemaba los pulmones y seguimos subiendo. En algún momento, perdí la noción del tiempo, escuchamos disparos en la distancia. Los guías nos hicieron detenernos inmediatamente. Señalaron hacia abajo, donde podíamos ver luces moviéndose. Patrulla, susurró uno. Nos quedamos completamente inmóviles. Los caballos también, como si entendieran el peligro. Los minutos pasaban.
cada uno una eternidad. Finalmente las luces se alejaron y seguimos moviéndonos. No sé cuánto tiempo cabalgamos. Horas, días, todo se difuminaba en un infierno blanco de nieve y frío. En algún punto casi me caigo del caballo. La exhaustión me estaba venciendo. El frío estaba ganando. Empezaba a pensar que tal vez sería más fácil simplemente dejarse ir, pero entonces sentía a Matop moviéndose contra mí. Escuché su respiración suave y recordé por qué estaba haciendo esto. No te rindas, me susurré a mí misma. No ahora, no cuando estás tan cerca, y seguí. Finalmente, cuando pensé que no podía seguir ni un paso más, uno de los guías señaló hacia adelante. «Turquía», dijo. Lo habíamos logrado, habíamos cruzado la frontera. Lloré, lágrimas calientes corriendo por mis mejillas heladas, pero eran lágrimas de alivio, de victoria. Nos llevaron a una pequeña cabaña donde finalmente pudimos descansar. Había una estufa, calor. Por primera vez en días sentí mis dedos de nuevo. Le quité a Matop la ropa mojada. Estaba pálida, temblando, pero viva, viva. «Lo hiciste, cariño», le dije, abrazándola. «Fuiste tan valiente, tan valiente». Pero todavía no estábamos a salvo del todo. Necesitábamos llegar a Ankara, a la embajada americana. Eso significaba más viajes, más esconderse, más miedo, pero al menos estábamos fuera de Irán. Tomó otros 2 días llegar a Van, la ciudad más cercana. Desde ahí conseguimos un autobús a Ankara. 32 horas de viaje, apretadas entre desconocidos, sin dormir, sin apenas comer, pero con cada kilómetro que nos alejábamos, respiraba un poco más fácil. Finalmente, llegamos a Ankara y la vi, a través de la ventana del autobús, ondeando en el viento, la bandera americana. Se me quebró la voz. Agarré a Matop y señalé. «¿Ves eso, mi amor? ¿Ves esa bandera?» Ella asintió, sus ojos grandes. «Esa es nuestra bandera, de nuestro país. Y ahí estamos a salvo». Bajamos del autobús. Caminamos hacia la embajada con pasos tambaleantes. Yo apenas podía creer que fuera real. El guardia en la puerta nos vio. 2 mujeres desaliñadas, exhaustas, con ropa sucia y ojos enloquecidos, y algo en su expresión cambió. «Ayuda», fue todo lo que pude decir. «Por favor, ayuda». Nos dejaron entrar, y cuando crucé ese umbral, cuando pisé suelo americano técnicamente, cuando vi la bandera colgando en el vestíbulo, me derrumbé. Caí de rodillas y lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por el miedo, por el dolor, por los 18 meses de pesadilla, pero también lloré de alivio, de alegría, de victoria, porque lo había logrado, habíamos sobrevivido. Nos dieron ropa limpia, comida caliente, camas suaves y, lo más importante, documentos de emergencia para volver a Estados Unidos. El 7 de febrero de 1986, Matop y yo abordamos un avión en Ankara, y esta vez, cuando el avión despegó, no sentí miedo, sentí libertad. El vuelo de regreso fue largo, pero no me importó. Miraba por la ventana, viendo las nubes, el océano, sintiendo cada kilómetro que me alejaba de esa pesadilla. Cuando finalmente aterrizamos en Estados Unidos, cuando finalmente pisé suelo americano de verdad, casi besé el piso. Mi familia estaba esperando. Mi padre, que gracias a Dios seguía vivo, estaba ahí. Mis hijos mayores. Todos llorando, todos abrazándonos. «Lo lograste», me dijo mi padre, su voz quebrada. «Mi niña valiente, lo lograste». Matop estaba confundida. Todo era demasiado. Demasiada emoción, demasiados cambios, pero mientras más días pasaban,
mientras más se acostumbraba a estar en casa de verdad, vi cómo volvía a ser ella misma, cómo el brillo regresaba a sus ojos, cómo volvía a reír. Y yo tuve que aprender a vivir de nuevo. No fue fácil. Tenía pesadillas. Me despertaba en pánico, pensando que seguía en Irán. Tenía miedo de que Moody, de alguna manera, cruzara el océano y nos encontrara. Inmediatamente solicité el divorcio. Luché por la custodia completa y la conseguí. Moody intentó regresar a Estados Unidos años después, pero para entonces había sido puesto en una lista de vigilancia. Lo detuvieron en la frontera y lo deportaron de vuelta a Irán. Nunca volvió a ver a Maktub y ella nunca volvió a verlo a él. Con el tiempo escribí un libro. Sin mi hija, jamás. Contar mi historia fue doloroso. Revivirlo todo fue como abrir heridas que apenas habían empezado a sanar. Pero lo hice porque necesitaba que la gente supiera. Necesitaba que otras mujeres en situaciones similares supieran que podían escapar, que podían sobrevivir. Fundé una organización, Un Mundo para los Niños, dedicada a ayudar a niños atrapados en batallas de custodia internacional, a protegerlos, a traerlos a casa, porque si mi pesadilla podía servir para ayudar a alguien más, entonces valía la pena haberla sobrevivido. Maktub creció, se convirtió en una mujer increíble, fuerte, inteligente, valiente. Años después, ella escribió su propia versión de la historia. Mi nombre es Maktub, su perspectiva, su dolor, su sanación. Y lo más increíble, ella perdonó a su padre por lo que hizo, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque guardar ese odio, ese resentimiento, solo le hacía daño a ella. Yo todavía estoy trabajando en eso, en el perdón. No sé si algún día podré perdonar completamente a Moody por lo que nos hizo, pero lo que sí sé es esto: sobrevivimos. Y en esa supervivencia encontramos una fuerza que nunca supimos que teníamos. Esta fue solo una parte de la increíble historia de Betty Mahmoudi, una historia que comenzó con amor y confianza, pero que se convirtió en una batalla por la supervivencia y la libertad. Betty no solo escapó de Irán con su hija, también escapó de convertirse en una víctima. Se negó a dejar que esos 18 meses de pesadilla definieran el resto de su vida. Su libro, Not Without My Daughter, Sin mi hija, jamás, se convirtió en un bestseller internacional, traducido a más de 70 idiomas. Fue adaptado a una película protagonizada por la ganadora del Oscar, Sally Field, llevando su historia a millones de personas alrededor del mundo. Pero más allá de la fama, más allá del reconocimiento, Betty dedicó su vida a algo mucho más importante: ayudar a otros. Fundó One World for Children, Un Mundo para los Niños, una organización que promueve el entendimiento entre culturas y ofrece protección a niños atrapados en matrimonios biculturales. Ha ayudado a cientos de familias a reunirse. Ha salvado a innumerables niños de situaciones similares a la que vivió Maktub. Betty luchó por leyes más fuertes contra el secuestro internacional de niños. Trabajó con legisladores para crear protecciones para padres en situaciones de custodia internacional. Un proyecto de ley federal que ella ayudó a impulsar fue firmado como ley por el presidente Clinton. Ha dado conferencias alrededor del mundo. Ha aparecido en programas como Oprah, Larry King y numerosos otros, no por fama, sino porque cada vez que cuenta su historia, hay alguien escuchando que necesita saber que no está solo, que hay esperanza, que hay salida. Maktub Mahmoudi, aquella niña de 4 años que cruzó montañas nevadas aferrada a su madre, creció para convertirse en autora y oradora motivacional ella misma. En el año 2015, publicó su propio libro, My Name is Maktub. Mi nombre es Maktub, donde cuenta su perspectiva de aquellos eventos traumáticos y su viaje hacia la sanación y el perdón. Maktub
habla abiertamente sobre cómo vivió con miedo durante años después de escapar. Miedo de que su padre la encontrara. Miedo de que la arrebataran de nuevo. Su escuela practicaba simulacros de cierre en caso de que su padre apareciera. Algo casi inaudito en los años 80, décadas antes de que tales medidas fueran comunes. Pero Maktub no permitió que ese miedo la definiera. Se aferró a su fe, se apoyó en el amor de su familia y eventualmente encontró paz. Dice que perdonó a su padre no porque él se lo mereciera, sino porque ella merecía estar libre del peso del odio. El doctor Sayed Bozorg Moody Mahmoudi murió en Irán en agosto de 2009 de enfermedad renal. Nunca reconoció públicamente haber hecho algo malo. Hasta el final, mantuvo su versión de los eventos, diciendo que Betty había exagerado y mentido. En el año 2002, un documental llamado Without My Daughter, Sin mi hija, presentó la perspectiva de Moody y su familia, tratando de contradecir las afirmaciones de Betty. Pero la evidencia, los testimonios y sobre todo el hecho de que Betty y Maktub arriesgaron sus vidas para escapar, hablan por sí mismos. La historia de Betty Mahmoudi es controvertida. Algunos críticos han argumentado que su libro y la película refuerzan estereotipos negativos sobre Irán y el Islam, que presenta una visión sesgada de una cultura completa, basada en la experiencia de una familia. Y es cierto que su historia muestra el lado más oscuro de las leyes iraníes de ese tiempo, que retrata una sociedad opresiva, especialmente hacia las mujeres. Pero también es importante recordar esto. Betty no escribió sobre Irán en general. Escribió sobre su experiencia específica, sobre su matrimonio específico, sobre las leyes específicas que la convirtieron en prisionera. Y de hecho, muchos de los iraníes que aparecen en su historia son héroes. Amal y la red clandestina que arriesgaron sus vidas para ayudarla. El tendero que le permitió usar su teléfono. Los contrabandistas que la llevaron a través de las montañas. La mujer que las escondió en su apartamento. La historia de Betty no es una historia sobre un país o una religión. Es una historia sobre abuso de poder, sobre control, sobre un hombre que usó las leyes y la cultura como armas contra su propia esposa e hija. Y es una historia sobre una madre que se negó a rendirse. Hoy, Betty y Maktub viven tranquilas en Michigan. Ambas son miembros devotas de la Iglesia Luterana Evangélica de Wisconsin. Ambas continúan compartiendo su mensaje de esperanza, fortaleza y supervivencia. Han viajado juntas por el mundo, hablando como equipo de madre e hija, mostrándole a las audiencias que no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Ahora tómate un momento, respira hondo y piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que estabas atrapado? ¿Cuántas veces has sentido que no había salida? ¿Cuántas veces has querido rendirte? La historia de Betty nos recuerda algo fundamental. Siempre hay una salida. Tal vez no sea fácil, tal vez requiera más valor del que crees tener. Tal vez signifique cruzar montañas, literal o metafóricamente. Pero siempre hay una salida. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible para proteger a alguien que amas? ¿Has sentido ese fuego interior que te dice que no puedes rendirte sin importar qué? Eso es lo que nos hace humanos. Esa capacidad de encontrar fuerza cuando no nos queda nada más, de seguir adelante cuando todo el mundo nos dice que nos detengamos, de elegir la libertad, aunque el precio sea alto. Betty Mahmoudi eligió la libertad, eligió luchar. Y al hacerlo no solo salvó a su hija, se salvó a sí misma y su historia. Su valentía, su negativa a ser víctima, continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo más de 40 años después. Porque al final, todos somos capaces de más de lo que imaginamos. Todos tenemos montañas dentro de nosotros que podemos escalar. Todos tenemos ese fuego que, si lo alimentamos, puede convertirnos en indestructibles. Solo necesitamos una razón suficientemente fuerte para encenderlo. Para Betty, esa razón fue Maktub, su hija, su luz de luna. ¿Cuál es la tuya? Si esta historia te conmovió, si sentiste algo mientras la escuchabas, no te vayas todavía. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar una historia de esperanza y supervivencia. Y suscríbete a este canal, porque hay muchas más historias como esta.
Historias de mujeres extraordinarias que enfrentaron lo imposible, que lucharon contra sistemas opresivos, que se negaron a ser silenciadas. Historias que necesitan ser contadas, historias que merecen ser escuchadas. Betty Mahmoudi nos enseñó que el amor de una madre no conoce fronteras, que la libertad vale cualquier precio y que nunca, nunca estamos tan atrapados como para no poder escapar. Recuerda su nombre, recuerda su historia, y cuando enfrentes tus propias montañas, recuerda que ella las cruzó. Y tú también puedes. Nos vemos en la próxima historia.